política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Pocos temas han generado más polémica en estos últimos tiempos que la incorporación de las Fuerzas Armadas del país, la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y por supuesto la Guardia Nacional, a una larga lista de actividades que antes estaban reservadas a la Administración Pública Civil. Y pocas personas conocen tan bien a las Fuerzas Armadas mexicanas como el doctor Javier Oliva. Doctor Javier Oliva ha dedicado su vida entera académica como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM al estudio de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad Nacional. Y además ha sido y es profesor y conferencista en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina y es profesor y conferencista todavía del Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los conoce por fuera, los conoce por dentro y es muy probablemente la persona mejor calificada para hablar de las Fuerzas Armadas en este país. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a ti, Mauricio, por esta generosa presentación y desde luego que estoy muy contento de participar en este programa para pues analizar un tema que, como tú bien señalas en la introducción, pues ha estado, yo diría, los últimos años en la opinión pública, en la academia, en el debate partidista y parlamentario. Muchas gracias. A ti, querido Javier. Javier, déjame empezar directamente. Se le conoce muy poco a las Fuerzas Armadas, a la Marina, a la Defensa Nacional. Es probablemente las dependencias, la verdad, menos estudiadas, menos conocidas por dentro. ¿Debemos preocuparnos, te pregunto directamente, por este auge que está viviendo las Fuerzas Armadas en este momento en nuestro país? No, mi respuesta definitiva es que si la preocupación tiene que ver con alguna acechanza sobre nuestra estructura democrática, Sí. sobre nuestros procesos de representación política, de ninguna manera. Okay. Incluso, si me permites, si tú como connotado académico e investigador, que conoces bien la historia de nuestro país, de México contemporáneo, en 1946, cuando es electo el primer presidente del PRI, Miguel Alemán Valdés, Civil. y el presidente civil, exactamente, él va a crear la Dirección Federal de Seguridad, que después se descompondría en la Policía Política del régimen y después generaría los primeros verdaderos líderes del narcotráfico en México. La va a fundar en 1946 con 10 capitanes jóvenes egresados del heroico Colegio Militar, entre ellos el legendario Fernando Gutiérrez Barrios. Sí. De 1946 con Miguel Alemán Valdés al 2018, que inicia el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del presidente López Obrador, todos los presidentes, Mauricio, y esto es muy importante subrayarlo, sin excepción, han recurrido a las Fuerzas Armadas para distintas tareas, sea para contención de protestas sociales, sea para el apoyo a la población en desastres. Sí. Entonces, esto es importante señalarlo porque también eso tiene que ver directamente con un malentendido concepto de militarismo, que en el contexto latinoamericano sabemos que el ciclo de golpes de Estado comienza en Brasil en 1964, termina hasta el 93 con el plebiscito que pierde Pinochet, pero ahí sí había militarismo porque eran los militares los que iban a presionar al estamento civil, buscando prebendas, leyes, ventajas, presupuestos. En México es al revés. Es el estamento civil, el poder civil, el que va y busca a los militares. Yo por eso soy un permanente polemista sobre este concepto. A ver, pero en todo caso,
si el presidente de la República, si te estoy siguiendo, particularmente estamos hablando de este momento de la vida de la República, Javier, el presidente López Obrador va y busca a los militares, es lo que nos estás diciendo, no los militares al presidente. Pero hombre, aceptan con gran alegría y están haciendo de todo. La verdad. Es decir, Sí, la lo idea que, del militarismo sí, tiene que ver con la disminución de la administración pública civil y su, pues prácticamente su suplantación, no encuentro la palabra, ha sido sustitución. sustituido, sí, su sustitución por las Fuerzas Armadas. Pero ha sido por decisión del presidente de la República. Lo que pasa, y lo señalaste muy bien a la entrada, son instituciones poco estudiadas. Sí, Existe una frase, un concepto que se llama cadena de mando. sí. El presidente constitucionalmente, y está en el artículo 86, Sí, fracción es el sexta, jefe de las Fuerzas Armadas, sí, sí, sí. comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sí, sí, sí. Déjame ponerte un ejemplo muy interesante. Cuando el presidente Vicente Fox en la primera alternancia en el año 2000, porque hemos tenido 3 alternancias en Sí, 18 años, y esto habla muy sí, bien de nuestras autoridades electorales y de la propia ciudadanía, sí, que habla de una solidez muy importante, que ese sería otro tema. El presidente Fox creó coordinaciones de gabinetes. La sí. primera que fracasó fue la coordinación de seguridad nacional, porque el presidente de la República no comprendía que el Fox. general Vega y el almirante Sainz, que eran los titulares de las secretarías, no podían acordar con nadie más que no fuera su comandante. Ok, sí, Entonces, el presidente con las Fuerzas Armadas, López Obrador, Enrique Peña, Felipe Calderón, o Ernesto Zedillo, o Luis Echeverría, ordenan. Las Fuerzas Armadas en las democracias contemporáneas son estructuras no deliberantes. ok, obedecen. Reciben Déjame, instrucciones, déjame claro. quedarme ahí, te lo ruego, Javier, porque tengo que ir a un corte en este momento para regresar a preguntarte qué significa eso de obedecer en particular, si te parece. Estamos hablando con Claro. un gran especialista sobre las Fuerzas Armadas y la Seguridad Nacional, el doctor Javier Oliva. No se vaya, volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Javier Oliva, que nos decía en la primera parte de esta conversación que las Fuerzas Armadas no pidieron, lo digo con mis palabras, no con las suyas, no pidieron jugar el papel que están jugando, que fue el presidente de la República fue por ellas. Y que las Fuerzas Armadas, nos decías, Javier, no son deliberantes, no son tampoco beligerantes, deja de plantearlo así, en términos políticos, que Sí. obedecen. Tú dirías, van a obedecer si en algún momento un presidente de la República les dice vuelvan a los cuarteles, porque yo también veo seres humanos, Javier, como tú y como yo, con una carrera distinta, pero seres humanos, con ambiciones, con defectos, con virtudes, seres humanos. Sí, fíjate que este es otro de los lugares comunes equivocados en el debate público en México, Sí. de que los militares regresen a los cuarteles. Nunca han estado en sus cuarteles. Mm, No pueden regresar a hacer algo que nunca han hecho. ok. Esto es desconocer la historia, y lo digo en el sentido de la formulación de tu pregunta, que me parece muy aguda, porque es un lugar común del debate. Yo insisto que para discutir el tema de las Pero Fuerzas no Armadas y hacían la democracia, aeropuertos, ¿no? No hacían pero sucursales bancarias, no repartían becas, ¿no? O sea, ¿quién se los ordenó? ya, Ahí ya, está yo la entiendo. pregunta. Pero quiero decir, ¿dejarían de hacer eso? Sí, claro, con el próximo presidente, claro que lo hacen. Ellos reciben instrucciones. Y van a Aquí, obedecer. es que aquí el tema hay que recordar la mudanza que hay del candidato presidencial Morena, Sí, del presidente electo al presidente en funciones. Yo quiero sí. recordarle a nuestro, ¿qué tal ya dije nuestro público? A nuestro auditorio, a nuestro público, es el tuyo, Javier. Es el No, tuyo, es el estoy muy tuyo. agradecido con la oportunidad. No, fíjate que es bien interesante. Sí, Cuando el candidato presidencial de Morena sí, eh, se refiere a un evento de un enfrentamiento en Tepic, un enfrentamiento nocturno entre el personal de la Armada de México y un grupo criminal muy peligroso. sí.
el candidato presidencial, al otro día, y ahí están los testimonios en los Sí, sí, periódicos, sí, sí, se enojó. señala que la Armada de México asesinó adolescentes sin Así tener es, una sola prueba. así es, así es. De ahí pasa a proponer la creación de la Guardia Nacional, porque la transición administrativa en México es una de las más largas en el mundo, casi seis Sí. meses, modifica su punto de vista luego de un, bueno, esta es especulación mía y lo digo con toda No, sinceridad. lo puso en su libro, esto del cambio, antes de ser Exactamente, presidente de de ahí la salida, ¿no? República. Entonces, Sí, 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 ahí porque está. recibe información ya como presidente electo, información sensible y confidencial, No, y se da antes cuenta incluso. que una cosa es andar en la campaña y otra cosa es enfrentar los problemas de Estado. Sí, sí, sí. Pero Y antes, entonces, ya lo ahora, había puesto en el libro previo a ganar la elección. Ya venía la propuesta de la Guardia Nacional. pero hubo un momento en que se negó la posibilidad. El Sí, sí, pero propio, ahí venía. el secretario Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, también está en los diarios, Sí. dijo que no iba a la Guardia Nacional por la cantidad de esfuerzo jurídico, constitucional y político que podría implicar para el gobierno que entraría en funciones. Y tienes razón, Entonces, de ahí cambió y empezó a meter a las Fuerzas Armadas en todo, ¿no? Es lo que nos estás diciendo. sí, por supuesto, pero es por decisión de él. Yo sé, yo sé, yo sé. Ahora, ayúdanos a entender estas Fuerzas Armadas obedientes, deja de ponerlo así, lo voy a decir con un sarcasmo, no te ofendas. No solo obedientes, sino sumisas a entrarle a todos los temas, a tener un presupuesto, el único que ha crecido realmente en este sexenio, y a tener un espacio de poder realmente gigantesco, Javier. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llega y cómo ascienden? Ayúdanos a entender por lo menos ese lado humano. ¿Cómo Sí, se integra el pueblo uniformado? ¿Y cómo se vuelve en mando uniformado? sí, mira, lo primero que hay que puntualizar, a reserva de que estudiemos cómo resulta la votación en la Cámara de Diputados, con responsabilidad exclusiva constitucional respecto de la confección del presupuesto de ingresos y egresos de la Federación, Bueno, hay que recordarle al teleauditorio que el presupuesto en el que se ha aumentado la asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Armada de México son asignaciones únicas y exclusivas. sí, Es decir, no es gasto corriente, es gasto asignado a las obras de infraestructura principalmente. sí, Entonces, no se está invirtiendo. México es uno, y esto es bien interesante señalarlo. El sí, año pasado, el Centro de Estudios de la Paz para Estocolmo sí. demostró que el gobierno mexicano le disminuyó el presupuesto efectivo, táctico, operativo a las Fuerzas Armadas de México el 0.7%. Ok. México los gobiernos mexicanos, Por- incluyendo este, Porque en son, términos generales, perdón que te interrumpa, ha aumentado 44% en términos reales. pero son para obras de infraestructura. Ok. Es decir, no se contrata más personal militar, no se está adquiriendo armamento, no hay investigación científico-táctico militar, no se han comprado radares que están casi inservibles. Es decir, no hay inversión en lo militar. Estamos hablando de obras de infraestructura que el presidente ordena y las Fuerzas Armadas cumplen. La Guardia Porque Nacional, por ejemplo, Javier, ese es otro caso. bueno, pero es parte de las Fuerzas Armadas, ha sido parte del debate. Otro ejemplo, ese es otro ejemplo, claro, Las por supuesto. Fuerzas Armadas, por ejemplo, esto lo tengo verificado, cada vez que un gobernador pide ayuda de la Guardia Nacional, las paga. Tiene que Así es, pagar. como Pemex paga la vigilancia de la Exacto, o la infraestructura. Comisión Federal Claro. de Electricidad. Es decir, no es que manden a la Guardia Nacional a ayudar a un Estado, es que el gobierno del Estado tiene que pagar los servicios de la Guardia Nacional. Esto incrementa, obviamente, su capacidad de acción. No, desde luego, y además pues claro, porque pues no invierten en policías municipales ni en policías estatales, Bueno, les es más pertinente como tomadores de decisiones que la federación se haga cargo. Que eso para mí es lo más peligroso de la reforma constitucional que se hizo al quinto transitorio que da paso a la creación de la Guardia Nacional hasta el abandonar 2028. eso. ¿Y qué va a pasar con las policías locales, No, pues Mauricio? no hay ni dinero para hacer nada, por eso Bueno, pregunto. pero hay que decir que Morena fue quien eliminó el Subsemún y el Fortaseje en el ejercicio ¿No? fiscal del Y año dejó el pasado y el que FAST, está por concluir. el Entonces, Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública sirve así para es. pagar a la Guardia Nacional. Pero se lo quitaron a 208 municipios en este ejercicio fiscal. Sí, Se así quedaron sin es, un peso así para es. la aplicación. Entonces,
de seguridad pública local. Así Entonces, es, así es. la crisis que estamos viviendo tiene explicaciones también fiscales. Ok. Porque desde mi punto de vista, digo, no sé cuánto estemos tan cerca del final de este segundo bloque, Ya mero, pero nos quedan 30 segundos. no, entonces mejor guardo este argumento porque a mí me parece que es con el que Sí. deberíamos cerrar, señor conductor del programa. Está bien, no, 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 tú lo diriges. Yo es que quiero que nos expliques en los 8 minutos que nos quedan 8 minutos, Javier, te voy a tener que invitar otra vez y me vas a tener que decir que sí, Ya lo por dijiste, favor. ¿eh? Claro que sí. Sí, porque es un tema muy sensible, muy, muy sensible. Yo lo que quiero es que nos ayudes a entender el animal por dentro. ¿Qué son esas Fuerzas Armadas de las que tanto se habla? Porque la verdad se las conocemos muy poco. Si te parece, déjame hacer aquí el corte y volvemos al tema que quieres plantear, y a que yo insista con esta pregunta de quiénes son realmente las Fuerzas Armadas en México. Estamos con el doctor Javier Oliva, no se vayan, volvemos muy rápido. Estamos de vuelta con el doctor Javier Oliva y te pregunto directamente, Javier, ayúdanos a entender cómo llegan, cómo ascienden los militares y los marinos también, cómo funciona por dentro las Fuerzas Armadas. Hay un comité de ascensos Sí, en donde se valora digamos, la trayectoria de la profesional, ¿no? En cualquiera de sus jerarquías, pero el Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Senadores, que es facultad exclusiva, es la Cámara que autoriza la propuesta del presidente de la República en turno, los que merecen y las que merecen el ascenso. el Es ascenso a decir, todos los rangos. no, los rangos básicamente de teniente coronel hacia arriba, ¿no? Eso, déjame entenderte, eso solo lo aprueba la Cámara de Senadores a propuesta del presidente de la República. Sí, así es. Ok. Así funciona. Obviamente son los militares quienes hacen esas propuestas. El presidente, Los pues, propios ¿cómo vas a ver? comités de la Fuerza Aérea, de la Armada de México y del Ejército Mexicano. ¿Y cómo Y esto llegan? ¿Hay palancas? ¿Es por cuates? ¿Por no es por familias? méritos, es por méritos básicamente. Es decir, hay hojas de servicio que se le llaman, donde viene todo el reporte Ok, de la trayectoria del elemento que está buscando el ascenso. sí. Lo logra y el último paso es precisamente el aval de la Cámara de Senadores. Y ese es un control político muy importante, Sí Mauricio, lo porque es. a través de porque hay una comisión de defensa nacional, hay una comisión de marina, hay una comisión de ¿Ya seguridad hacen su pública. chamba, Javier, los senadores? ¿O aprueban sin ver? Pues yo supondría que hacen su trabajo de manera seria, sobre todo, desde mi punto de vista, sobre todo a partir de esta visibilidad que el poder presidencial les ha dado desde hace varios sexenios, ¿no? Y creo que esto es muy relevante señalarlo. Y por Ok. el otro lado, es una parte fundamental de la propia institución, es su desarrollo generacional, en donde, por ejemplo, el general Gerardo Vega García, Sí, lamentablemente fallecido hace poco, fue el primer general que era egresado del Colegio de Defensa Nacional. ok. Y si vamos más atrás, Hermenegildo Cuelca Díaz con Luis Echeverría, fue el primer secretario de Famosísimo. Defensa egresado de la Escuela Superior de Guerra, El ¿no? de Muera Cuenca, ¿no? El de las pintas de Muera Cuenca, el 68, qué horror. Pero aquí el tema es cómo fueron superándose tanto académica y generacionalmente en este proceso de desarrollo en relación directamente con el poder político. Y esto sí es importante señalarlo porque más allá, insisto, de las discusiones o filias o fobias que pudiéramos tener, Sí, es y una institución que temores. ha tenido mucho que ver con la democracia en México.
Eso es desde resguardar la paquetería electoral, por Sí, ejemplo, ¿no? sí. Desde la vigilancia de la infraestructura crítica para el desarrollo del De país. acuerdo. Y a mí sí me parece que hace falta, Mauricio, Sí, y lo apuntabas en el primer segmento, sí. un estudio menos prejuiciado Sí, de sí, la sí, tenemos que conocer a las Fuerzas Armadas, por eso es tan importante tu labor, Javier. Déjame hacerte, nos quedan 3 minutos, déjame hacerte 2 preguntas. Una, dice el presidente de la República, casi como dogma, la verdad, Javier, que cuesta trabajo por eso acompañarlo, por esta posición dogmática, que el pueblo uniformado es pueblo bueno y es pueblo honesto, así genérico. A mí me cuesta mucho trabajo creer que en cualquier generalización, cuando ahí me dicen todos los académicos son lo que sea, no acompaño esas cosas. Entonces, tú que los conoces por dentro, ¿de veras son tan honestos o tenemos que poner la atención en su honestidad? Bueno, mira, todas las instituciones tienen sus características y peculiaridades, desde la Iglesia Católica, ¿no? Ujú. Porque no solamente podemos hablar de instituciones del sector público, como bien citabas, el sector académico, tienen sus peculiaridades. Pues Lo sí. que sí es importante señalar es que en años recientes, tanto la Sedena como la CEMAR han obtenido los primeros lugares de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública en términos del ejercicio transparente de sus recursos. Ah, Sí, no, sí va a haber, sí no, va a no, haber no, yo problemas. contradigo ese dato, pero sí lo contradigo como fuente directa. No, ellos esgrimen seguridad nacional para no abrir su información. No, pero déjame contraargumentar. Es instrucción del propio presidente, Ah, ¿eh? bueno, El, sí, el ya sé, presidente pero en dice, todo caso no no, puedes no, no, llegar. no son los titulares, en este caso los mandos, no son los que dicen, Yo sé, oigan, pero no vaya. son transparentes, Javier, con todo respeto. Es que también aquí hay otro asunto que me parece que hace falta, es el elevar, no es para ti este comentario, desde luego, elevar un poco más el nivel de análisis. Díganme qué Pues Fuerzas directo, Armadas transparentan todas sus funciones, las estoy contigo. israelíes, No, no, las alemanas, las de Estados solo Unidos, las reparé rusas. a la idea de que eran las más transparentes, no es cierto. No, sí, como no, No, ve los informes pasados. no lo son. Quizá en los recientes, con el tema del aeropuerto No, no son, no y son. Firme te lo digo, con los pelos de la burra parda de la mano. No, no son. Por eso me preocupa, porque han sido una caja negra de información con el tema de la seguridad nacional. Se han bloqueado informaciones básicas cada vez que se piden. pero está la información referente a lo táctico operativo como Fuerzas Armadas, No, no, me armamento, refiero al dinero, al adiestramiento, uso de protección. fideicomisos. No, no, cosas muy concretas, ¿no? Sí, por eso, pero es un dinero que ha estado asignado por el Poder Civil. Ya sé, Es que sí es muy sí. importante, y te agradezco mucho esta oportunidad, es muy importante distinguir entre lo que es la naturaleza y la profesión de las armas respecto de las Pues sí, asignaciones del pues Poder ese es el Civil lío, estoy a de esos acuerdo. sectores. Es que lo dices muy bien. Ese es el tema. Los han Ese es metido el a hacer tema. cosas que no hacían y entonces, claro, se ha creado aquí un lío. La última pregunta, porque el tiempo se nos va como agua, querido Javier. Y La última por hoy. por hoy sí, vendrás, ¿no? Vendrás a otro, de veras te lo pido, porque tengo todavía, dices, apelemos a la historia. Bueno, hasta 1946, tú mismo lo decías, nos queda un minuto. Los militares gobernaban, querido Javier, Mm, eran los presidentes de la República. claro, Lázaro Cárdenas, No Ávila Ávila Camacho. Camacho. Bueno, ¿tienen vocación de poder o no? Tú que los conoces por dentro. Así, al Ahora grano, no, ahora no. de Yo plano. descarto completa, total, públicamente, y Sí, delante de ti, que es una autoridad académica, y lo digo en serio, gracias, Javier. absolutamente no, no tienen ninguna aspiración política. Es más, déjame cerrar. Sí, Desde 1995 no hay un gobernador militar. sí. Desde el 2003 no hay un solo senador de extracción militar, y según mis estudios, esta es la primera legislatura donde no hay un solo diputado de extracción militar del ejército mexicano. Hay un almirante que está por Morena, pero está allí por sus relaciones políticas personales, no Ok. por posición de la Secretaría Marina. Estuvo con nosotros Javier Oliva y va a volver a estar con nosotros. Ya lo comprometimos públicamente. Sabe mucho de las Fuerzas Armadas y tiene detalles que nosotros ignoramos. Javier, de veras un honor que hayas estado con nosotros. Muchísimas Gracias a ti, gracias. Mauricio, por esa gran oportunidad y estar con un académico de tu talla. Gracias, querido Javier. Nos vemos en la siguiente conversación. quedamos. Ya quedamos. Muchas gracias.